Buenos días a todos, buenos días al profesor Gonzalo y a todos los que nos están escuchando. Pues en el marco del desarrollo de la especialización en gerencia de proyectos, en la asignatura pues costos y presupuestos, la intención de hoy es revisar el plan de gestión de un proyecto, un plan de gestión de costos. Para eso hemos querido invitar a un director de proyecto, a alguien pues que esté en cabeza de un proceso, de un proyecto. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Diego Fernando Castañeda. Él está a la cabeza de la Oficina de Gestión de Proyectos de la empresa Pavimentos Colombia. Pavimentos Colombia es una empresa que se dedica al desarrollo de proyectos de infraestructura vial, tales como proyectos urbanos, desarrollo de concesiones, producción de agregados pétreos, e incluso desarrollo de concesiones en países de Sudamérica. Pues bienvenido, ingeniero Diego, y de antemano pues gracias por permitirnos compartir con usted y pues bienvenido acá al panel de la discusión. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Espero que la entrevista que vayamos a realizar sea, pues, aporte a la academia, que es algo que siempre hemos querido desde la empresa privada, seguir aportando a la academia para seguir construyendo conocimiento. Claro, así es. Pero digo, pues que queríamos, para iniciar ya con el desarrollo de la entrevista, pues usted como cabeza de proyecto y como gerente de proyectos, ¿cómo se debe realizar y qué se debe tener en cuenta para una correcta planificación de recursos en un proyecto? Bueno, pues lo primero que se tiene que tener en cuenta es conocer qué tipo de proyecto se va a realizar, ¿sí? ¿Qué tipo de negociación es la que se ha firmado? El cliente. Conocer el cliente es muy importante. Luego de que ya nosotros, digamos, a nivel de acuerdo comercial, se tenga ya una licitación adjudicada, ya sea con un cliente privado o con un cliente público, entonces lo primero que hay que tener en cuenta para desarrollar un plan de gestión de costos es conocer su alcance, ¿sí? Eso es lo más importante, es saber qué nos comprometimos a hacer. Y ese qué nos comprometimos a hacer debemos materializarlo en un, digámoslo así, en un formulario desglosado, en donde podamos visualizar todas las actividades que componen dicho proyecto. Ya luego, para un debido plan de gestión de costos, pues se debe identificar primero que todo un responsable, ¿no? ¿Quién va a estar a la cabeza de ese desarrollo? De igual manera, se deben contemplar todas las variables que van a influir en la posible modificación de lo que uno conoce como una línea base. Entonces, también se deben dejar registradas las posibles desviaciones que pueda tener el presupuesto en este caso. De igual manera, se deben dejar claros cuáles van a ser los sistemas de control y con qué periodicidad se van a validar. Y por último, pues cuáles van a ser los registros que se van a tener, cuáles van a ser los formatos, plantillas que van a tener que estarse diligenciando continuamente para poder registrar dicha información. Ok, nos acompaña Carol Merchant. Ella también le tiene una pregunta, ingeniero Diego. Vale. Ingeniero, buenos días. Pues en el marco de estos procesos que nos refiere como la teoría, lo que está enmarcado en las buenas prácticas en la gestión de proyectos, en su compañía o si tiene referencia a algún proyecto específico, ¿cuáles herramientas o técnicas emplean ustedes para estimar esos costos? ¿Qué elementos contemplan? Vale, digamos que nosotros en la compañía desde hace algunos años se aprobó la implementación de una oficina de gestión de proyectos, ¿sí? Esto era muy importante porque pues la empresa es una empresa que maneja proyectos de grandes envergaduras y ya era necesario empezar a documentar y a registrar información centralizada
que sirviera para todos los proyectos que tenemos en la compañía. Pues la mayoría son de infraestructura urbana. Nosotros realmente para estimar costos, pues nos basamos en diversas herramientas y técnicas. A nivel de técnicas, digamos, nosotros es vital la experiencia. Para nosotros la experiencia es fundamental y de allí que normalmente cuando vamos a planificar los recursos y a conocer qué es lo que nos va a demandar un gasto, pues citamos a todas las áreas de apoyo que influyen en el desarrollo de los mismos para que a juicio de expertos, que sería la primera técnica, nosotros podamos definir qué se prevé nos va a generar gastos, ¿sí? Eso es lo primero. A nivel de herramientas, digamos, nosotros manejamos un software ERP en donde todas aquellas necesidades que ya se van planteando y visualizando, las vamos documentando y las vamos registrando. Y esto pues finalmente se va a convertir en un presupuesto de trabajo. De igual manera, otra de las grandes técnicas que nosotros utilizamos para estimar costos es la de lecciones aprendidas. Nosotros tenemos una base de datos en donde se van registrando todas las experiencias, incluyendo éxitos y fracasos, a nivel de proyectos y las vamos centralizando. ¿Para qué? Para que cuando tengamos todos esos proyectos que tienden a ser similares, podamos traerlas a colación y a mirar, de acuerdo a la experiencia, lo que ya nos pasó, qué se puede mejorar y contemplar para que esto no nos vuelva a pasar. ¿Sí? Vale, Diego, hablabas al principio con respecto al tema de llevar las actividades como muy detalladas. En el tema de estimación de costos, cuando se hace ese desglose de actividades, eh, para ustedes en este proceso de estimación, ¿es mejor llevar todo el registro de actividades de manera desglosada o es mejor tener una estimación de forma general, resumida? En todo ese tema de lecciones aprendidas y lo que nos acabas de señalar, ¿cuál es la mejor práctica para ustedes? Bueno, realmente en tema de lecciones aprendidas, lo mejor es siempre ir al detalle, ¿sí? Mirar qué pasó y dónde ocurrieron las desviaciones. ¿Por qué? Porque es que los proyectos, cuando uno tiende a globalizarlos, eso es una mirada realmente muy gerencial, ¿sí? Pero realmente para poder identificar dónde hay fallas y dónde hay problemas, sí hay que llegar a los niveles de actividades. Lo que uno no dimensiona es qué tanto impacto puede tener una actividad. Nosotros a nivel global podemos tener actividades que suman y otras que restan. A nivel gerencial, al final hay una compensación, ¿sí? Pero resulta que la actividad que nos restó puede ser que en el nuevo proyecto, en donde esta pasa a ser una lección aprendida, allá tenga el 80 o el 90% de impacto. Entonces, a nivel de detalle es lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista de análisis. Diego, muchas gracias. Damos paso a Andrés. Buenas, ¿qué tal, Diego? Diego, yo tengo una pregunta con respecto a la cuestión de presupuestos. Tú hablas de que según las lecciones aprendidas, pues, a veces hay desviaciones. ¿Eso le ha generado algún tipo de consideración para los próximos proyectos o algún tipo de consideración para su empresa de acuerdo a la presupuestación de los proyectos en general? Las lecciones aprendidas siempre son positivas, ¿no? O sea, cuando se analizan a nivel de nuevos proyectos, ellas aportan demasiado. Nosotros las lecciones aprendidas las documentamos a todo nivel. A todo nivel significa que tenemos varias áreas en las cuales podemos tener impacto. Pueden haber impactos desde el punto de vista operacional, que es todo lo que nos ocurre a nosotros en las obras. Pueden haber impactos desde el punto de vista ambiental, que pueden suspender una obra por un árbol que no se puede mover y esto va a generar sobrecostos en tiempos, en la administración. Podemos tener impactos a nivel predial, por ejemplo, cuando hay personas que no quieren vender su lote, su casa, y esto tiene que pasar a temas legales y la obra queda parada en ese tramo, por ejemplo. Entonces nosotros digamos que lo que tratamos es que todas las lecciones aprendidas se documenten y todas vayan a análisis en los nuevos proyectos para saber qué impacto pueden tener y cada día
cada día tener una matriz de riesgos más afianzada y más aterrizada a los proyectos que desarrollamos. Entonces, pues yo, según lo que yo entiendo, como me lo explicas ahí, todo ese análisis, todas las lecciones aprendidas que te han dado, sirven como soporte para poder presupuestar en caso, por ejemplo, hablando de un análisis o un presupuesto de contingencia, en caso de que haya un desvío del presupuesto original, ya basándose en el histórico. Sí, claro, de acuerdo. Nosotros, las lecciones aprendidas lo que nos van a servir es tener en consideración todas aquellas, digamos, reservas que inicialmente en otro proyecto no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, nosotros en un proyecto que tuvimos en Bosa, en el 2017, nos dimos cuenta que allá la rotación de personal era muy grande, ¿sí? Y no contemplábamos que nos iban a estar renunciando cada 3 semanas los trabajadores y que íbamos a estar entregando dotación nueva y dotación y EPPs y estar haciendo procesos de selección y procesos digamos, de contratación que tienen un costo. Entonces, lo que tratamos es que en los próximos proyectos que eran similares a ese, pues ya dejábamos una reserva de estos gastos. Vale, Diego, muchas gracias. Sí, es interesante ver cómo cambia bastante. Hay ciertas cosas que se prenden, que se pueden aplicar en el futuro. Claro Y que ahorita, sí. pues, sí, ahorita pasamos a mi compañero Helber, que también te tiene algunas preguntas. Vale. Bueno, Diego, muy buenos días. Hablas con Helber Magín, estudiante de la especialización en gerencia de proyectos. Bueno, a lo largo de la entrevista hemos visto pues que hemos abarcado los temas de planificación, estimación y pues determinación del presupuesto en un proyecto. Una de las partes que más me inquieta dentro de las técnicas o dentro del desarrollo de los proyectos va hacia el control hacia el control del presupuesto, hacia el control de los costos. A lo largo de la entrevista nos ha explicado que muchas de las técnicas que utilizan es el juicio de expertos y las lecciones aprendidas. Yo quisiera saber si este tipo de técnicas y las herramientas que nos ha expuesto a lo largo de la entrevista hacen parte también del proceso de control de los costos del proyecto, o qué técnicas o herramientas utilizan para esta fase ya del proyecto. Vale, gracias. Nosotros realmente, como les explicaba al principio, para determinar el presupuesto, entonces nos basamos obviamente en los diseños que nos entrega el cliente, en el presupuesto oficial, en el desglose de las actividades, juicio de expertos, lecciones aprendidas, pero ya a nivel de control presupuestal, lo que nosotros, las técnicas que manejamos, digamos básicamente es la técnica de valor ganado, ¿sí? Nosotros cada mes tenemos una trazabilidad de costos con el responsable del proyecto, el responsable del manejo de los costos, para hacer análisis de cómo va. Entonces, allí pues, de acuerdo a los costos que se han generado y que se han causado en el proyecto, cruzado con la programación de obra, ¿sí? A través de una herramienta que tiene la empresa en el software ERP que manejamos, que se llama 5, y el módulo se llama Sistema de Gestión de Proyectos. Allí realizamos el análisis de valor ganado, en donde medimos básicamente el índice de desempeño, el índice de rendimiento de desempeño, de costos y de tiempos. Entonces, nosotros cada mes llevamos ese análisis a mesa de trabajo. Básicamente esa es la forma de controlarlo. Ok, Diego, muchas gracias. Hace un momento nos comentabas acerca de un proyecto que adelantaron en Bosa en 2017, en donde no se tenía contemplada la rotación del personal. ¿En este proyecto puntual hubo necesidad de hacer algún cambio en la línea base de los costos del proyecto? Digamos, los proyectos son dinámicos, ¿no? Los proyectos, y más los de infraestructura urbana, ellos tienden a ser muy complejos. Cuando hablamos de línea base, pues nos referimos a una estimación inicial y realmente estos proyectos fluctúan mucho. Nosotros tenemos bastantes reprogramaciones. Nosotros en un proyecto de unos 2 años podemos llegar a tener unas 10 reprogramaciones,
¿sí? No todas impactan el presupuesto, pero la mayoría sí, sobre todo aquellas en donde más adelante se puede, por ejemplo, identificar que hay cambios en el alcance, algo que no se contempló inicialmente y requieren una adición al presupuesto. Ahí ya nos cambia la línea base. Cada vez que hay una adición presupuestal, la línea base nos cambia. Ya digamos, si son partidas internas que se mueven entre ellas, la línea base tiende a ser constante. Entonces, hay proyectos, en estos proyectos de infraestructura urbana pueden haber 2 o 3 adiciones, ya sea porque no se contemplaron redes, porque alguna entidad no hizo los estudios y ya cuando se llegó el momento de la construcción ya aparece la entidad a decir, pero yo también necesito que me hagan esto, que me hagan lo otro, yo pongo la plata. Como son tantas empresas públicas las que intervienen, eso tiende a moverse en ese aspecto. Pero más o menos una línea base en promedio se puede mover unas 3 veces en un proyecto de estos, en un periodo de unos 2 años, ¿sí? Por temas de adición presupuestal. Ok, Diego. Son entonces bastante dinámicos como nos comentas y pues digamos que se vuelve como una técnica, por decirlo así, de ajustar pues el proyecto y pues es normal encontrarse con ese tipo de situaciones a lo largo del desarrollo del mismo. Diego, muchísimas gracias pues, por tus aportes y pues no sé si alguno de los compañeros quiera agregar algo más a la entrevista. Sí, no, de todas maneras, expresarle el agradecimiento al ingeniero Diego pues, por el tiempo para compartir sus experiencias en la empresa Pavimentos Colombia. Le quería preguntar, ya saliéndonos un poco de la empresa como tal y de sus ejemplos, a su modo de ver, ¿cómo ve las empresas colombianas que se dedican a la construcción de infraestructura vial de forma global en el tema de gestión de costos? O sea, ¿cómo estamos nosotros parados allí? Pues partiendo del hecho de que el mercado es bastante dinámico, bastante cambiante, y pues cada día pues, las empresas, digamos que tienen un margen cada día más difícil de conseguir y un mercado más competitivo. ¿Cómo ve al mercado colombiano frente a estos proyectos? Bueno, Julián, digamos, en términos generales, la empresa de la construcción siempre se ha dedicado al análisis de costos como primera medida, ¿sí? Porque, pues, como se diría coloquialmente, es donde se toca el bolsillo. De igual manera, lo hace con el alcance y lo hace con los tiempos, que es lo que a nivel de gestión de proyectos conocemos como esa famosa triada que se nombraba antes, ¿sí? O la triple restricción, que ahora ya no es triple. Pero digamos que hay un tema que es complejo y que las empresas, incluyendo las grandes empresas, no miden, son los riesgos, ¿sí? Y los riesgos van muy asociados a los costos. Una cosa es estimar costos sin verificar riesgos y otra cosa muy diferente es verificando riesgos. Nosotros debemos ser responsables en ese análisis de los riesgos porque es que en últimas, si no los contemplamos, si no los listamos, si no los identificamos, nos va a poder hacer cambiar una línea de base a los 3 meses de iniciar un proyecto, ¿sí? Y pues la idea no es esa. La idea no es solamente que miremos los proyectos de una manera lineal, como si fuesen a comportarse de la misma manera, que los ingresos siempre van a ser los mismos. Hay que contemplar muchas variables que nos pueden ir haciendo generar estos cambios. Y ahí es donde las empresas a nivel de construcción no están preparadas. Yo tuve la oportunidad de hacer la especialización también en la EAN y hacer un estudio referente al grado de madurez de gestión de proyectos de las empresas constructoras, de las pequeñas y medianas, y uno se da cuenta que obviamente por el tema sobre todo de recursos y un tema también cultural, no existe este tipo de análisis, de estudios en los cuales las empresas puedan profundizar para poder ser más sostenibles, ¿sí? Realmente viven muy al día a día, se enfocan simplemente en el proyecto, no se enfocan en visiones estratégicas a futuro. Entonces, eso hace complejo un poco que los análisis de costos sean muy aplicados y esta es la razón de que mencionemos constantemente la palabra sobrecosto, ¿sí? Que siempre los proyectos salen valiendo más si es que no lo reconocen o que la empresa sale perdiendo plata siempre porque no midió bien los costos por no asociarlos sobre todo a los riesgos.
Ok, o sea, estaríamos frente a un gremio que va hacia la madurez en la gestión de los costos. Está en ese periodo de aprendizaje y de implementación hacia ese ideal, ¿no? Sí, las empresas digamos que apuestan en costos, las empresas invierten en programas en software de presupuestación, en software de control de inventarios, en software de subcontratos, en software, en todo lo que le pueda generar medidas de control, la empresa colombiana apuesta, ¿sí? Lo que la empresa colombiana aún no ha tenido en cuenta es que esto debe ir acompañado de competencias, por ejemplo, de tener un personal idóneo para hacerlo, de tener un personal con experiencia para hacerlo. ¿Sí? Eso es uno de los grandes factores, las personas que sean competentes. Otro es que tengan en cuenta las otras variables que mencionaba en el punto anterior. Entonces, ahí es donde la empresa colombiana está un poco quedada, pero a nivel de costos, si uno lo fuera a enfocar solamente en eso, sí, claro, ellos son los más interesados en que se desarrolle a todo nivel un análisis de este tipo, una gestión de este tipo. Okay. No, sí, interesante esa conclusión, pues que en el sentido de que si bien es cierto, sí se están implementando muchas cosas para el tema de gestión de costos, también hay unos puntos a desarrollar, ¿no? Eso es importante que las empresas se enfoquen en eso para que finalmente los resultados sean satisfactorios al final de un proyecto, ¿no? Sí, total. Y hay que tener en cuenta también otra cosa. Nosotros cuando hacemos cambios en las compañías las debemos hacer en todas las dimensiones. Es decir, a nivel estructural, por ejemplo, a nivel procedimental, se debe estandarizar todo lo que sea como un manejo de costos. Por ejemplo, establecer procedimientos de presupuestos, establecer instructivos, establecer plantillas. A nivel de recurso humano, pues obviamente se debe tener personal capacitado. Uno de los grandes inconvenientes que tienen las empresas hoy en día, por ejemplo, es que a quien ponen a hacer los presupuestos es al ingeniero recién egresado, ¿sí? Al ingeniero junior. Si bien es cierto que uno debe dar, obviamente, todas las oportunidades a todo el personal para que empiece a crecer, este debe tener un acompañamiento de alguien de experiencia. Y resulta que los costos los manejan personas que no tienen experiencia. Ese es uno de los grandes eh, inconvenientes que tenemos. Otra dimensión que hay que tener en cuenta, obviamente, la tecnológica, se debe apostar en desarrollo. Si bien es cierto, por ejemplo, Excel ha sido la herramienta básica, a veces cuando los proyectos ya son muy grandes, muy macros, entonces requieren herramientas más especializadas. Y por último, y no menos importante, obviamente es el tema cultural, el tema de que las personas sean responsables y sean conscientes de optimizar los costos, de buscar las mejores negociaciones, de buscar los mejores proveedores, de buscar, digamos, en el mercado cuál es la mejor opción, la mejor tecnología que a mí me va a brindar una optimización. Entonces, eso es lo que hay que apostar y en eso sobre todo las grandes empresas sí viven muy pendientes de eso. Ok. No, qué bueno, ingeniero, pues que estén implementando todo eso en su empresa, en la cabeza pues de su departamento. No, y agradecerle pues el tiempo para haber desarrollado la entrevista. Agradecerle también a los panelistas, a Carlos, Heber, a Andrés y quien les habla. Y bueno, muchas gracias y ojalá nos pueda estar acompañando por aquí en próximas entrevistas, en los próximos temas del desarrollo del estudio. Vale, Julián, no, a ustedes muchas gracias por la invitación. De igual manera, pues la empresa, por ejemplo, para la que yo trabajo, trata de apostar en grande a la gestión de proyectos porque entiende que los proyectos hoy en día son muy complejos y que de la forma en la que siempre se había manejado, pues ya no son viables, no era sostenible. Entonces sí debe apostar por herramientas, como todo se cometen errores, como todo todavía nos falta mucho, pero lo que más hemos podido hacer a la fecha en temas de traer todas estas buenas prácticas que mencionaba Carl, digamos que se han hecho y la empresa es consciente de eso y apuesta por ello. Entonces, pues, con mucho gusto estaré disponible para cuando requieran información, charlas, lo que necesiten, con mucho gusto. Ok. Saludos a todos, saludos al profe Gonzalo y a todos los compañeros. Esto era lo que le queríamos compartir. Hasta luego. Muchas gracias por la atención. Gracias, ¿Vale? buen día. Gracias, Muchas buenos gracias días. a todos, hasta luego.